¿Cómo estás? Como tengas la suerte o desgracia de coger el virus, puede que te encuentres con una sintomatología bastante fuerte, ¿no? Y unas posibles secuelas. Aquí lo cogimos mi mujer y yo. La verdad es que ambos dos, lo único que hacemos, somos docentes, lo único que hacemos es trabajar en el centro y del centro a casa. Y así continuamente, porque hacemos compras online, no nos reunimos en bares, no vamos a ningún sitio, pero pues alguno de los dos lo debió de pillar y traerlo a casa. Obviamente creemos que el único sitio donde ha podido ser el contagio es en el centro de trabajo, ¿no? Por un 99,9% de posibilidades, creemos que ha sido ahí. Y nada, pues vamos recuperando, porque esto pasó en noviembre, a mediados de noviembre, y a las 3 semanas a mí me tuvieron que operar de urgencia porque tuve unos problemas en lo que se dice la luz del apéndice, ¿no? La fosa ilíaca. Tuve una apendicitis gangrenosa, que un poquito más y acaba en peritonitis. Y no descartan que pueda tener parte que ver con el proceso del COVID, ¿no? Hay un proceso inflamatorio que a veces está en el intestino y esa puede ser una de las causas. No hay forma de demostrarlo 100%, porque tampoco se hacen analíticas excesivas con los restos de muestra, debido a la urgencia y todo. Pero vaya, había una posibilidad y ahí está. Yo no tenía antes ese problema. Y nada, recuperándonos. Eso es más o menos lo que andamos estos días teniendo. Pues hola, me parece que me toca a mí. Hola, no. Teníamos muchísimas preguntas. Mira, no sé por dónde empezar, porque escuchándote que seguramente lo habéis cogido en el centro de estudios, que esa era una de nuestras preguntas, si Casi creéis seguro. realmente que el virus inactiva cuando entra la gente por la puerta del colegio, porque pediatras y médicos te dicen que es imposible. Y nosotros estamos cansados de decir, tú lo puedes coger fuera y lo puedes llevar al centro y en el centro se contagia a alguien, el que se contagia en el centro se ha contagiado en el centro, como puede ser vuestro caso. Claro, Entonces, obviamente. Perdona, Noa, perdona. No, dime. Nada, simple y llanamente es lógico. El virus, lo primero, no tiene una conciencia para ver dónde está entrando y dónde está saliendo, ni entiende de horarios, ni entiende de sexo, ni de raza, ni de nada, ¿no? Es decir, él la única labor que tiene es multiplicarse para poder seguir haciendo su acción. No tiene otra función dentro de su tan sencillo y a la vez complejo mecanismo, que es simple y llanamente eso, multiplicarse. Y para ello necesita un hospedador. Entonces, lo único que busca es hospedarse. Cualquier persona, o sea, cualquier sitio donde haya personas, el virus va a estar ahí. No porque vaya a un centro de trabajo o porque vea el cartel del instituto, no va a decir, uy, qué miedo, no vaya a ser que me examinen, me va a dar media vuelta, ¿no? No lo hacen. No lo hacen, ¿no? A pesar de las leyes educativas que tenemos aquí, llegar ahí y decir, no, hasta luego, no lo va a hacer. El virus es más sencillo que eso. O sea, quien lo pueda aportar y pueda cruzar a través de una puerta a cualquier establecimiento va a poder entrar. Es así de sencillo. Y el problema de esta enfermedad, como muchas otras, que no es la primera, por mucho que se oiga decir por ahí online, es que existen asintomáticos. Los asintomáticos ya existen desde tiempos, hace siglos atrás. Por ejemplo, uno de los más conocidos, si alguien quiere buscarlo, es María la tifoidea, ¿no? Las fiebres tifoideas en su día pues tenían bastante sintomatología, pero hubo una señora, María la tifoidea, que trabajaba pues, limpiando casas y cocinando para determinadas personas. Lo que hizo fue estaba contagiada del virus que tiene esta peculiaridad, ¿no? La fiebre tifoidea, y no presentaba ninguna sintomatología, pero las casas que iba a trabajar, pues iba repartiendo su dosis de virus, ¿no? Y empezaron a caer enfermos y hasta que encontraron, por casualidad, la relación de que siempre esta señora estaba yendo a las casas en las que empezaba a caer la gente enfermo, pues se dieron cuenta de que existía la posibilidad de que fuese ella la transmisora. Le prohibieron que fuese a trabajar a los sitios donde iba y pasado un tiempo volvió a asistir a otras casas y volvió a pasar el mismo proceso. Esta persona había sido asintomática
y portadora durante mucho tiempo y va dejando pues, su reguero de virus en las casas donde iba, ¿no? O sea, la enfermedad con una persona asintomática ha existido siempre y existen enfermedades de ese tipo. Este virus está ahí también. Y como no va a poder entrar en un colegio, obviamente. Un colegio no deja de ser una zona de reunión de gente, igual que lo es un hospital, por mucha medida séptica que quieran poner. Esta pregunta nos hacemos muchos. ¿Cómo veis vosotros? Bueno, yo en mi caso particular lo veo una incoherencia. El hecho de que no se puedan reunir más de 6 personas en el exterior, que tú tengas que estar, a pesar de que estás en el monte, con una mascarilla, si estás con gente que no es de tu núcleo de convivencia, y luego estés en una clase cerrada, sin ventilación, sin medidas 20, 25, 28 personas. Eso, y que te digan los médicos, no, hay que aprender a convivir con el virus, o entre usted en un metro atestado de gente, que ahí no pasa nada, pero nos contagiamos en la terraza de un bar. ¿Cómo lo veis vosotros? Hay que diferenciar unas cosas entre lo que es las leyes y lo que ocurre verdaderamente, ¿no? Yo entiendo que se tenga que legislar el uso de mascarillas incluso fuera digamos, en un pueblo o en la calle, porque si no echa la ley, echa la trampa, vamos a decirlo así. Entonces, habría mucha gente que no se pondría la mascarilla, aunque desde el punto de vista médico o científico no la consideraría necesario, pero ya vemos cómo es socialmente la situación en la que se comporta la gente, ¿no? Y en cuanto dijeron que no era obligatoria a menos que pudieses mantener la distancia, o sea, siempre y cuando pudieses mantener la distancia de seguridad, pues mucha gente decía, ¡buah, yo la mantengo, si luego me cruzo con alguien no pasa nada! Y nadie usaba mascarillas. Con lo cual es normal, yo veo, que hayan legislado que el uso sea obligatorio, estés donde estés. Problema, lo que tiene incoherencia es lo que comentabas antes. Es decir, voy a bajar la cantidad de gente que se pueda reunir, incluso al aire libre, para evitar el máximo de contacto social y luego, sin embargo, no cumplirlo en determinadas situaciones. Eso ni ley ni nada, o sea, no tiene coherencia. Si hemos visto que el virus se comporta a través de que tiene un montón de posibilidades de contagio, cuanto menos espacio hay, cuanto menos es al aire libre y cuanta más gente pueda haber aglutinada y porque lo que hace es aumentar la carga viral, ¿no? Un sitio cerrado, lo que va a haber es el virus va a tener la posibilidad de, en ese ambiente, al fin y al cabo es un gas con un recipiente cerrado, vamos a decirlo así, entre comillas, con alguna fuguilla por ahí, pero vaya, lo que hace es expulsar el virus, va a ir amontonándose en la habitación, va a ir aumentando la concentración, aumenta la carga viral, más probabilidades de contagio. Sin embargo, al aire libre no tiene esa posibilidad porque el gas, el conjunto de gases que tiene el aire, pues están con la posibilidad de, digamos, ocupar todo el volumen del espacio que hay, que es campo abierto. Hay una dilución bastante grande. Pues ahí es donde existe la incoherencia. No me puedo reunir con 4 personas en la calle, pero me puedo reunir en un aula 30 personas. A mí me parece incoherente. Claro, para ello han puesto la pesquisa, bueno, la minucia de decir, abran ustedes las ventanas. Y con eso ya es como si estuviesen al aire libre. Y A aún nosotras así... nos sorprende Sí, como madres y nos sorprende como personas que no puedas estar, por ejemplo, en un edificio público o que haya incluso instituciones, como por ejemplo aquí el INS, que no acepta cita previa, no puedes llamar por teléfono, no aceptan un número de personas en una habitación y luego en el colegio sí. Y hay medidas de presión, amenazas, retiradas de niños. Son los docentes, ¿cómo lo veis? El poder exigir más seguridad en las aulas o el hecho de que los padres decidamos que una pandemia es más que suficiente para decidir que nuestros hijos están mejor en casa. ¿Eso vosotros cómo lo veis? ¿Lo veis incongruente por nuestra parte? ¿Creéis que tenemos parte de hay, razón? hay opiniones de todos los tipos, como en todos los sitios, ¿no? O sea, yo puedo hablar por mi opinión, puedo decir que hay mucha gente también, igual que yo, con la misma idea, pero también hay gente, pues,
que puede tener otra opinión diferente, ¿no? Yo lo que sí que entiendo es que estamos en una situación excepcional y como situación excepcional las condiciones no pueden ser las mismas de siempre. Para mí existe un problema y es que el sistema educativo español no estaba preparado en su día para hacer una enseñanza online. No existía, hay una gran desigualdad en cuanto a diferentes tipos de familias, a poder disponer de un dispositivo o no electrónico para dar esa enseñanza online, pero de marzo a esta parte, para mí ha habido tiempo suficiente para hacer posible que todo el mundo tuviese un dispositivo o alguna manera de poder disminuir la cantidad de gente en por aula, en las ratios, las infraestructuras. Yo estoy de acuerdo con vosotras en que para mí, si se pudiese dar la clase online, a pesar de no ser la más adecuada como docente, creo que lo mejor, sobre todo en determinadas edades, es estar con el alumno delante, interactuar, pero repito, son situaciones excepcionales y para mí yo entiendo que hay situaciones en las que hay que privar por la salud, ¿no? Y en este caso creo que prima el principio de prudencia como científico, ¿no? Ya no hablo solo como docente y creo que sí, que debería de tenerse en cuenta la posibilidad de ayudar a disminuir incluso el contagio a otros que no puedan hacerlo desde casa, ya no solamente por eso, sino ayudo también a otras familias. Si se puede dar online, pues yo sería plenamente, vamos, yo firmaría porque se pudiese dar online por ayudar a esto, ¿no? A pesar de que yo tuviese que seguir yendo al centro, aunque no están dispuestos para poder hacer tampoco esa teledocencia desde un centro de estudios. Yo he estado dando clases a través de Internet en una universidad antes de trabajar en centros educativos de enseñanza secundaria, ¿no? O sea, si hay un buen sistema formado, se podría hacer. Si hay interés, se puede hacer. Eso es lo que yo veo. Y consideramos muchos que así debería de poder proponerse, pero no se ha hecho. Hola. Pues sí, referente a lo que comentabas, pues no entendemos tampoco, porque se supone que estaba preparado, pues depende de la incidencia de los contagios, pues un cambio de escenarios, que cambiaran el tipo de educación. Entonces, pues no entendemos el por qué se está haciendo esto. Y bueno, bajo tu punto de vista, ¿por qué? O sea, no hay mucha información de contagios en centros educativos, está todo un poco ahí. Entonces, pues bueno, ¿qué opinión tienes? O si recibes mensajes de tus compañeros, estás en contacto con otros compañeros de otras comunidades, ¿qué es lo que te trasladan, lo que te comunican? Sí, a ver, lo primero sobre los protocolos que me has comentado. Existe un problema bastante grande y es que en España somos 17 comunidades, de las cuales se ha recibido un papel para, digamos, ya visteis que, bueno, salió en julio más o menos, mira que no han tenido tiempo de organizarlo desde marzo que empezó aquello, bueno, pues en julio salió una primera versión, o finales de junio, no recuerdo ahora mismo, no me quiero mojar exactamente con la fecha, pero bueno, salió una primera, digamos, versión de lo que iba a pasar al llegar a los centros educativos, que como durante el verano nos estuvimos reuniendo algunos profesores, con algunos sindicatos, hubo reuniones con determinadas consejerías, etcétera, para intentar ver que el plan no era suficiente, o sea, que no veíamos factible la enseñanza con las tasas que empezaba a haber ya en verano, ¿no? Que empezó a aumentar de nuevo. Y bueno, esto llevó a que el 27 de agosto hubiese una reunión entre los señores ministros y 4 personas más por ahí contadas, para que a última hora el mismo papel que mandaron anteriormente, versionado de otra manera, llegase a todas las consejerías. Y fijaros que nosotros empezamos a trabajar bueno, los equipos directivos estuvieron trabajando todo el verano, tuviesen que adaptar el protocolo y las instalaciones para que una semana y poco después ya los niños estuviesen dando clase.
Entonces, ¿qué ocurre? De ese papel que vino del ministerio, llegó a las consejerías tuvieron que adaptar su propio papel de otra manera y luego ese protocolo, como cada instalación y cada centro es diferente y había que adaptarlo a ellos, existe un protocolo distinto para cada centro. Con lo cual nos estamos encontrando en España con miles de protocolos distintos para cada centro de trabajo. No existe una unanimidad, ¿no? Al no existir unanimidad, pues existe un problema en cuanto a gestión, porque tampoco tenemos indicadores, porque no nos los han dado así, como para tomar decisiones de si hay más de 10 personas se cierra el centro, si hay más de 3 se hace no sé qué. Se ha llegado a escuchar que en algunos protocolos sí que hay, en algunas comunidades, pues cosas como 3 personas en un mismo aula significa un brote y podría cerrarse el aula. Bueno, es que esto ya, de lo que he dicho, depende del tipo de centro, depende del tipo de la consejería, etcétera, etcétera. Y, al fin y al cabo, depende también de un consejo entre, digamos, el centro educativo, el responsable del centro COVID, que es un profesor, que al fin y al cabo no tiene ni por qué saber nada de medicina, y pues un responsable del área, digamos, de la Consejería de Educación y otro de Salud. Entre ellos deciden, hacen un informe, van decidiendo, están en continuo contacto, qué es lo que se hace en ese aula, si es necesario cerrarla o no cerrarla. Cierto es que los protocolos, por ejemplo, en los centros que yo he ido leyendo y algunos compañeros prevén distintos escenarios. Escenario 1, presencialidad total, escenario 2, semipresencialidad, escenario 3, por ejemplo, completamente online. Hay otros que tienen diferentes escenarios, porque ya digo, el protocolo no es el mismo para todos, porque hay un poco de adecuación dependiendo de las infraestructuras. Pero yo no he visto que sea excesivamente cambiante con las condiciones que se están dando en la realidad. Para mí, a día de hoy, tal y como están las incidencias acumuladas en las provincias, yo creo que como mínimo debería de estudiarse la posibilidad de cambiar de escenarios en muchos sitios. Y eso es lo que veo, que en ese sentido creo que es más burocracia que verdaderamente algo ágil. Es mi opinión. Bueno, yo no sé si sabes nuestra situación, así un poco a grosso modo te explico. Desde septiembre nosotras y cientos de familias más no llevamos los niños al colegio, porque bueno, en situación, hay casos que los niños tienen patologías o en otras situaciones los progenitores o otros convivientes. Entonces, bueno, nosotros por parte de la Fiscalía General del Estado tenemos la espada ahí sobre la cabeza que nos pueden quitar la custodia de nuestros hijos. Estamos amenazados por todas partes, juzgados por todas partes, desde una parte de docentes, no voy a generalizar porque todos no son así, pero bueno, una gran parte de docentes, dirección de colegios y todo, amenazando. Hay personas a las que les ha llegado la policía a casa por el expediente de asentismo. Están haciendo, bueno, se lo están saltando todo a la torera. O sea, los expedientes de asentismo y los protocolos los están haciendo como quieren. Y yo me pregunto, ahora mismo en España está haciendo bastante frío. Por internet circulan fotografías de niños con mantas, con gorros. Esos niños, para mi entender, en mi humilde opinión, están desprotegidos. ¿Por qué no se avisa a los servicios sociales para que actúen en esas situaciones? ¿Por qué los servicios sociales atacan a los padres que intentamos proteger a nuestros hijos y salvar nuestra familia? Y bueno, pues ni servicios sociales, ni fiscalía, nadie interviene, porque hay comunidades en España que tienen muy bajas temperaturas y los niños tienen que estar con las ventanas abiertas. Entonces, nos estamos saltando todo. Los niños y los trabajadores docentes y el personal docente también. Todos, o sea, quiero decir todos. que la verdad Sí. Que eso o sea, afecta incluso a la condición laboral. O sea, sí, ¿y dónde están también los riesgos laborales y todo eso? Porque ¿por qué los docentes
están callados, no protestan? ¿Por qué los padres de esos niños tampoco se quejan? ¿Por qué los raros solo somos nosotros los que intentamos proteger nuestra familia y somos los juzgados? No es tan sencillo como parece. Es una explicación bastante difícil de entender y la situación personal de todo el mundo también es difícil de entender. Yo, desde mi punto de vista, ya os digo que a mí me parece totalmente lógico que las personas que tengan patologías, igual que los docentes, que los hay con patologías, no tengan que, o sea, se trate de no exponerse al virus, porque así lo aconsejan. De hecho, como docente te puedo comentar que a nosotros no nos dan ninguna protección, la tenemos que poner nosotros, gastarla de nuestro propio dinero, del bolsillo. Y si tienes patologías, igualmente. O sea, te las compras tú las buenas y ya está, ¿no? No sé si en todas las comunidades y todos los sitios son así, pero aquí sí ha llegado ese caso, ¿no? Hay muy pocas personas que hayan podido demostrar la patología y que les hayan dado el permiso a no asistir a clase. Yo creo que no conozco más que un caso, a pesar de que hay otras personas que creo que podrían tener incluso más posibilidad de tener esa opción. Obviamente, los alumnos que tengan patologías y las padres que tengan ese riesgo, yo personalmente, repito, considero que también debería de ofrecérseles un modelo de enseñanza diferente. El problema está en la situación legal, que es donde vamos a entrar. Ya vimos que no había interés, yo creo que no ha habido interés en hacer una legislación que ayude a esas situaciones familiares, ¿no? Excepcionales y también excepcional en el periodo de pandemia en el que estamos, ¿no? No estamos diciendo que los padres que están, no queréis llevar, por ejemplo, como es vuestro caso, ¿no? Me comentas, a los niños a clase por la situación, por el miedo o por la situación de verdad personal que podáis tener, ¿no? De un problema de salud o lo que fuera, que nos ofrezcan una alternativa. Yo, ya digo, legislaría de alguna manera para poder ofrecer esa situación, porque incluso creo que como científico beneficia, vuelvo a repetir, a que haya menos personas en el aula y se pueda hacer de otra manera. Pero la ley, no han querido legislarlo, eso es lo primero, ¿no? Está así y está así. Igual que tampoco han legislado las ratios, que vinieron vendiendo desde verano que no iban a superar las 15 y al final se dijo que la misma ley que hay dice que las ratios pueden llegar a y podrán llegar a. Todo por falta de previsión y por ir siempre a última hora, desde mi punto de vista en todo, ¿no? Pero ahí echa la ley, como decimos siempre, echa a trampa donde poder acogerse, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el problema está en que hay un vacío legal. Hay un vacío legal en el cual yo conozco también a abogados, he estado hablando con ellos, etcétera, por las situaciones que, digamos, podemos evaluar, como por ejemplo ahora las climatológicas que hemos estado contando, ¿no? Que están fuera de un decreto que es, bueno, el anexo 3 del decreto 486 de 1997, creo que es de, bueno, habla sobre las condiciones termohidrogénicas que tiene que tener un puesto de trabajo de tipo sedentario, como es el que están los alumnos sentados o nosotros que hacemos un trabajo de oficina prácticamente, ¿no? Dentro del aula de enseñanza, y tampoco se cumplen. ¿Qué es lo que se dice? Pues que las normas que se han sacado y el estado de alarma en el cual estamos viviendo, pues priman sobre cualquier otro tipo de ley que pueda haber o decreto en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí es donde digo que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Es decir, existe una ley superior que anula momentáneamente las otras opciones. Para mí, eso no implica que no se esté trabajando para intentar dar solución a las situaciones que no considero que sean óptimas. Por ejemplo, abrir ventanas, como dices, y que la gente esté pelada de frío, los niños tengan que llevar con la posibilidad de coger otro tipo, no de virus, porque están con mascarilla, bueno, los menores de 6 años ni eso,
pero puedan coger, pues yo qué sé, algún problema de tipo musculoesquelético, gastrointestinal, por frío, etcétera, etcétera, ¿no? O las personas mayores que puedan tener, o incluso niños que puedan tener una patología como hipertensión u otra, también las condiciones climatológicas les pueden afectar. Yo creo que se debería de haber proporcionado y haber estudiado, o sea, haber sido previsivo, ¿no? Con previsión de antelación de que se iban a tener temperaturas frías. Igual no podías prever que iba a haber unas tan frías como las que ha habido, pero que iba a haber frío con las ventanas abiertas, sí, seguro. Y que ya no se cumplían seguramente los 17 grados, que son la mínima, entre 15 y 17, la mínima que aconsejan, pues obviamente abriendo las ventanas iba a ser que no. Entonces, ante todo esto, yo doy razón a las familias, porque yo también como docente entiendo que la situación no es normal para nosotros, mucho menos para mí, es para un niño, ¿no? A pesar de que por ahí se venda de que los niños toleran mejor el frío y muchas otras historias que hay por ahí, ¿no? Eso depende del cuerpo humano y de las condiciones de cada uno. Sí que es cierto que los niños tienen un metabolismo y los mayores otro, pero eso vuelve a ser generalizar y hay situaciones individuales. Yo soy totalmente consciente de que vosotros estáis haciendo un movimiento en el cual yo, insisto, yo y más docentes que conozco, creo que lleváis razón. Pero no puedo deciros que no se pueda seguir el sistema que se está siguiendo en los colegios de toma de notas, porque ahí no depende del colegio. El colegio no puede oponerse tan fácilmente a eso. El colegio depende de una consejería a la cual le pide que haga un tipo de seguimiento de sus alumnos, porque es una inspección también que se realiza. Los docentes tenemos la obligación también dentro del centro de poner la falta de asistencia del alumno, porque a pesar de que entendemos, o yo como digo, entiendo vuestra situación, yo no sé si de verdad esa situación es así o no, aunque me lo podáis trasladar, ¿no? Ni soy capaz de saber si el niño va a estar en casa solo o no va a estar en casa solo, está con vosotros o se va a ir a la calle y puede surgir un problema, que el chaval, por ejemplo, se marche y tenga un accidente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener esa burocracia, ese papel también de que tenía que estar en estas horas en clase debido a lo que hay en la ley, y tenemos que ponerle esa falta de asistencia. ¿Qué ocurre? Que una vez que llegan esas faltas de asistencia a sumar un tanto por ciento a lo largo del trimestre, se tiene que abrir un procedimiento llamado de absentismo. Ese procedimiento lo pasa, se pasa a dirección. Bueno, dirección es la que, digamos, va controlando la cantidad de faltas. El docente solamente va poniendo las faltas y, como mucho, el tutor, que tiene que hacer su seguimiento, sabrá exactamente las faltas que tiene ese alumno y se puede informar en reuniones posteriores a los profesores. Pero a partir de ahí, al final, lo que se hace es, una vez que se excede un número de faltas, se informa a los padres: oye, usted está en este proceso, está esta situación, y nosotros tenemos que dar parte de ello. Parte de ello porque estamos obligados. Entonces, ante esa situación, entra ya una parte legal que ya no trasciende al centro, trasciende a la consejería. Y ahí es donde entra el proceso de... pues lo que hablamos del defensor del menor, el tema de me saldrá, que no me sale fiscalía, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todo eso ya va siguiendo un proceso a través de hay instancias más altas que las propias del centro. El centro no es más que, digamos, el agente de policía, vamos a decirlo así, ¿no? Por poner un ejemplo, que ha visto la infracción y tiene que notificarla. A partir de ahí luego ya entrará tráfico, entrará a juicio o lo que sea. Yo insisto, el problema es que no hay burocracia que os pueda asentar a día de hoy en ese sentido. Que nosotros podamos ver, y nosotros tenemos la obligación de hacerla, creamos o no que tengamos, que tengáis razón en vuestra protesta. Porque, insisto, ¿y si ese alumno sale de casa y le pasa algo? Durante esas horas del centro somos responsables, ¿sabes? O sea, cae en casa, o pasa algo y no hay un adulto al final. Entonces nosotros tenemos ese vía crucis, ¿no? Entre nosotros, aunque algunos estemos con vosotros,
de que somos responsables y no sabemos lo que nos puede pasar. Al fin y al cabo, es nuestra responsabilidad en esas horas. Y si no, hay que notificarlo. Ese es el problema en el cual nos encontramos. Y es porque no se ha querido hacer una ley que sea más, ¿cómo decirlo?, más específica para casos como el que existe hoy en día. Que yo es que lo entiendo, es que hay un familiar enfermo o el propio niño tiene diabetes o tiene algún problema. Habría que abrir la mano en un caso como es el de pandemia y ver la situación a través, yo qué sé, de, por ejemplo, un informe médico o lo que fuese necesario, ¿no? Pero no es así. Y ahí yo lo siento, pero no puedo transmitir una noticia más que la que os estoy diciendo. Que ojalá vaya todo bien y os ayuden en ese sentido, pues por mi parte ojalá, porque yo ya digo que me sumo a vosotros. A pesar de no tener hijos, yo entiendo de que eso es así, ¿no? Porque sí que tengo familia con hijos. Y yo soy partidario de vuestra lucha. Es más, si yo tuviese hijos, posiblemente yo también pensaría mucho si a mi hijo lo llevaría a un aula o no. ¿Vale? A pesar de que creo que hacemos todo lo posible, la mayoría de centros y profesores, por la seguridad de los niños. Insisto, generalmente, no puedo abogar por todo el mundo, porque habrá profesores que cierren el porque tengan frío. Bueno, ¿Sí? Con respecto a lo que has dicho de los colegios y el protocolo, disiento mucho de lo que has dicho porque, bueno, Sí. Estoy en esta lucha, conozco muchas familias. Los colegios se han saltado el avisar a los padres, todo, ha pasado rápidamente todo a servicios sociales. Se les ha dado como un poder a los centros, a los servicios sociales y han ido a cortar cabezas. Eso por ahí. Porque, bueno, lo he vivido muy, muy de cerca. O sea, yo ahí no te puedo decir más que cómo es el proceso. Sí, y al no pertenecer a un equipo directivo, además de que cada colegio es diferente y cada equipo directivo tiene sus peculiaridades, ¿no? Porque lo que he dicho no se puede generalizar. No te puedo decir más que eso. Si pueda darse casos de que vayan de esa manera, pues seguramente. O sea, no lo dudo, ¿eh? No lo pongo en duda. He estado varias veces en inspección, me han explicado cómo tiene que ir el proceso pues para que se inicie el protocolo de asentismo y, bueno, pues ha habido casos, madres, por ejemplo, hay una aquí hoy con nosotros que al mes ya la estaban citando para, bueno, al mes, empezó el colegio el día 7, día 8 y ya la estaban citando a finales. Entonces, creo que es un 10% de las clases sobre el total de ese trimestre a las que no puede faltar para poder no abrírsele el asentismo. No justificadas. Y claro, obviamente, aquí la justificación, insisto, es que para mí ya os he comentado, si a los médicos se les pudiese dar también, es que fíjate hasta qué extremo llegamos, ¿no? Si a los médicos se les pudiese dar la potestad de decir es que este niño de verdad tiene un problema y se pudiese, o sea, convendría, o esta familia, ¿no?, que se le diese otro tipo de educación, pero es que esas leyes chocan todas entre sí. Yo creo que hay muchos médicos también que, viendo las situaciones, tratarían de ayudar a familias, otros tampoco, porque vuelvo a repetir, esto es cada persona es un mundo, cada persona es un mundo, y como la ley les ampara a muchos para agarrarse a cosas que igual no serían tan correctas, o al revés, no nos amparan a otros para pensar de otra manera, pues puedes encontrarte con situaciones como la que comentas, pues que se agilice de una manera o tal, pero yo creo que sí que deberían de avisaros de todas formas, deberíais de ser avisados, aunque sea por el tutor o por el equipo directivo. Si no lo ha sido, a mí yo ahí veo un pequeño, digamos, problema de comunicación en cuanto a que tenía que ser así. Yo ahí, como no conozco el caso personal, no puedo decirlo, pero yo creo que obviamente la labor es intentar estar en contacto con esa persona, porque tienes que saber por qué no viene usted, ¿no? El tutor tendría que intentar hacerlo. El centro tendría que intentar también, igual antes de mandar el papel, ponerse en contacto. Las personas que estamos aquí y la gran mayoría de los que estamos en esta lucha
Desde el primer momento hemos entregado informes médicos, el historial médico, porque los médicos tienen prohibido emitir informes, y más donde ponga que eres vulnerable y tienes Sí, problemas. por lo que te comento es que no hay normativa en la cual esto te esté contemplado. O sea, no se contempla. De todas formas, hubo una circular en pleno comienzo de colegio, hubo una circular que le pasaron a los médicos donde se les quedaba prohibido emitir nada que dijeran que no podían ir a clase, que eran vulnerables. Y entonces, desde el primer momento, los colegios sabían de nuestro problema, porque yo personalmente, el colegio empezaba el día 7 y el día 8 estaba ya en secretaría entregando los temas médicos. Después cada uno es a criterio personal y pueden hacer lo que quieran. Como se creen con una potestad, porque se les ha dado ese valor, pues han ido pues como te he dicho antes, a cortar cabezas. Me gustaría saber qué opinas de estos pediatras televisivos que han aconsejado que es admisible el riesgo, que los niños pueden con las clases presenciales y que les beneficia la escolaridad, el socializar y todas estas cosas. Creo que lo he dicho antes y aún así no me importa, lo voy a volver a repetir. Yo soy partidario de las clases 100% presenciales porque me parece que sí que de verdad ayudan a hacer una interacción entre el profesor y el alumno de manera más directa y poder socializar. A pesar de las amplias ratios que tenemos que venden esa idea de que se puede dar una educación personalizada, y no es verdad con las ratios que tenemos, porque es como tener 2 minutos por alumno o menos, y eso no es posible nunca atender una clase presencial, o sea, atender una atención personalizada así. Pero estamos en una situación excepcional. Estamos hablando de una situación de pandemia, en la cual hay vidas en juego y transmisión de un virus. No es una situación normal. Con lo cual, yo estoy totalmente de acuerdo, vuelvo a repetir, en que hay que adaptar la situación a la realidad. La realidad es que, como he comentado al principio, el virus, por mucho que digan que no un centro educativo es seguro y que trate el centro educativo de poner las mejores medidas posibles por su parte o la mayoría de profesores, intentar poner las medidas a pesar de darse de frío o lo que sea, en las aulas, igual que las criaturas de no quejarse, que lo vuelvo a repetir, es súper loable, tal y como se están comportando la mayoría de chavales también, a pesar de las condiciones en las que están. Yo creo que se debería de intentar hacer todo lo posible por pasar a algún tipo de mejora en esta situación excepcional, de dar esa educación, y para eso ha habido tiempo pues de coger dispositivos, de hacer diferentes medidas para adaptarse a la situación, como coger otras infraestructuras para que haya menor cantidad de alumnos por aula, que sean, pues yo que sé, por ejemplo, haber cogido bibliotecas, haber cogido salas de reuniones más grandes, etcétera, etcétera. Se podía haber cogido y llegado a acuerdos con las editoriales de los libros que imparten clase, por ejemplo. Esto es una idea que tuve yo, y se podía haber llegado a un consenso. Decir, este año no se compran libros, y es más, sería hasta bueno para el futuro, ¿no? Este año lo que se va a hacer es los libros van a ser en formato digital, y lo que se va a comprar va a ser una tablet con todo bajado para poder utilizarlo ahí, de tal manera que todos los niños ya van a tener un dispositivo para poder utilizarlo, y lo único que hay que hacer es pues bajar la licencia de los libros y poder trabajar desde casa o desde el aula, porque es que ya no solamente la situación actual en la que estamos viviendo, es que si un niño el día de mañana se rompe una pierna y no puede asistir a clase, o tiene una operación, no puede seguir utilizando desde casa ese servicio. O sea, vendría bien hasta para posteriores posibilidades. Estamos ante una situación en la que hemos tenido la oportunidad, y tenemos, pero ya me parece que va a seguir esto igual, ¿no?, de mejorar el sistema educativo, y no se ha querido hacer. Eso es lo triste.
falta de dinero, falta de ganas, falta de, no sé, no me atrevo a poner una X en una sola casilla o ponerla en todas. Ya no sabría qué deciros. Pero cierto es que desde mi punto de vista no se ha hecho lo suficiente por ayudaros a vosotros. Y en cuanto a los pediatras y médicos que salen en televisión, pues como muchas otras personas, creo que hay algunos con interés y otros sin intereses, ¿no? Y desde mi punto de vista, sí, el pediatra tiene que ver dos cosas. Este virus no afecta generalmente a la mayoría de niños. Ahora voy a imponerme la situación de un pediatra que no tenga ningún interés, pero que vea lo que hay en su centro. Obviamente va a ver que no hay una alta tasa de niños contagiados con respecto a otros años, igual ahora mismo en invierno, debido a que los niños no están teniendo otro tipo de enfermedades, porque la mascarilla se lo está ayudando. Pero eso no implica que muchos de los casos de niños puedan ser debidos al COVID o que pueda llegar a tener una complicación, como sí que hay estudios por ahí en otros países, como puede ser el síndrome multiinflamatorio, ¿no? O simplemente una patología normal, o incluso ser portadores, llevarlo a sus familias. ¿Qué problema hay? Pues que yo ya no sé qué informes son bajo el yugo de un interés o no, pero yo he leído informes y artículos que dicen que los niños, sobre todo los llegados ya a una edad, son tan pobres como una persona adulta. Y otros, aún no siendo igual tan portadores de virus, sí hay gente que se aventura a hablar sin el principio de precaución. Se habla desde el punto de vista de la generalidad como herramienta para hablar de todos los casos y no debe de hacerse así. No prima el principio de precaución en muchos casos, sino que prima oye, yo no estoy viendo casos en mi hospital. Bueno, pero es que tu hospital es una zona determinada, mira a ver en otros sitios si de verdad está pasando o no está pasando. Mira artículos científicos y me comentas. Yo insisto, me parece que debería de estudiarse mejor y creo que esto ya es mojarme un poco yo desde mi punto de vista. Como en todos los sitios hay intereses, hay personas con intereses y personas sin intereses. Lo hemos visto durante la pandemia, en la cual ha habido casos en los que salían médicos, ya no estoy hablando de pediatras, diciendo que el uso de mascarillas o que esto era solamente una gripe, ¿no? El uso de mascarillas no era ni aconsejable ni una gripe. O sea, no sé la causa de por qué, o si la sé o creo saberla, no me puedo mojar porque no es mi opinión personal, ¿no? Y creo que muchos podríamos tener esa misma opinión. Pero no deja de ser una opinión personal. Pero me parece poco correcto y demasiado atrevido decir cosas que no se basen en un principio de precaución cuando hay salud en juego. Por eso yo también os digo, como vuestra lucha, para mí tendría que prevalecer el criterio de precaución. Y por eso yo y muchos otros, conozco a mucha gente, estoy con vosotras en que, bueno, vosotros, ¿no? Los padres en general, de que ante una situación de que de verdad se pueda demostrar que un niño o familia no puede acudir al centro por una situación de que tengan un problema médico, debería de prevalecer esa cosa por encima de la posibilidad de educación que no sea directa, porque no estamos diciendo en ningún momento, ni estáis pidiendo en ningún momento que el niño no tenga educación.
Pues sí, más o menos, es la lucha que llevamos. Yo, por ejemplo, soy la madre que te ha comentado Ana. Yo el día 1 de septiembre ya me puse en contacto con el colegio. La profesora del crío, bueno, ya sabían un poco tema de patologías, tampoco les había contado nunca mi vida. Y nada, y les trasladé pues, el tema de cómo estaba y eso, pues que el crío pues que no iba a ir al cole. Entonces ya, pues bueno, yo creo que para el día 5 de septiembre, antes de que empezara el cole, ya se mandaron escritos a educación, a inspección, yo llamé por teléfono, a presenciar, bueno, todo el tema. Total, yo para el día 27 de octubre ya estaba sentada en un despacho de una asistenta social. Ni se me enviaron cartas, ni se nos citó para las reuniones que hay que tener, se supone. Se en corta todo un momento. poquito, Eva, perdona, se corta un poquito, Eva, y te oigo a veces un poquito así. Pero sí quiero, por ahora la idea la he escuchado. Sí, me comenta. Bueno, no sé. El tema es eso, que nosotras en todo momento, en mi caso y en la mayoría, yo me he encontrado con que se han saltado todos los protocolos. Porque claro, hablando con Inspección de Educación, también nos comentaron los protocolos y todo el tema. Y ya te digo, yo para el día 27 de octubre mi marido y yo estábamos sentados en un despacho de una asistenta social. Y bueno, como es de lógica, pues el informe fue satisfactorio. Entonces, estos años de escolarización, o sea, es que el tema es ese, que nos han metido a muchas familias en un saco generalizado. No han diferenciado esta situación, no han tardado mucho la burocracia en valorar los informes médicos. Es que han tardado y están tardando mucho. Y es que el tema es que aquí los niños están perdiendo su educación. Es lo más primordial, porque están perdiendo tiempo de su educación y bueno, no sé qué más decirte. Yo ahí está, el problema está en lo que acabas de decir. Has dicho, es que están perdiendo su educación y en eso se están basando, en decir que el derecho a la educación del niño es primordial y por eso el absentismo lo están considerando en ese sentido, ¿no? Yo, insisto, ha habido tiempo de hacer, desde mi punto de vista, acciones para poderle dar a esas personas una educación de otro tipo. Con lo cual, el derecho a la educación lo tenían igualmente, desde mi punto de vista, ¿no? Insisto, desde mi punto de vista. El tema legal es ya lo que he comentado antes. Hay resquicios legales a los que agarrarse, como lo de las ratios. Depende de las personas. Creo que esto es más como todo, depende de las personas. El tema político, depende de las personas. Te va a depender del juez también que quiera cogerlo en ese caso, de todo como sea, ¿no? Si va a ir más allá o menos allá o lo que sea, ¿no? Yo entiendo que generalmente el juez se basa en las pruebas y las pruebas en cuanto a lo que dice la ley, que es en lo que se tiene que basar, pues es que lamentablemente no va a ser favorable para vosotras o vosotros, ¿no? Los que estéis en esta lucha. Porque la ley dice, a día de hoy, tal y como está puesta, que tienen que estar escolarizados, que lo están. Para mí, el niño está escolarizado. Otra cuestión es que no asista, entonces ya entramos en la fase que ya es no están recibiendo, o sea, está teniendo lugar un absentismo. Ese absentismo sí que sigue su protocolo, como bien dices, te llamaron a finales de octubre, entonces ya era bastante posible que la suma total de clases aumentase el 10% en ese trimestre, con lo cual sí que es cierto que ya tendría que abrirse ese proceso de absentismo. Yo no estoy de acuerdo en que no se informe o no se haya informado a la gente antes de llevarlo a tal. Para mí el proceso tendría que ser de la otra manera como he contado, ¿no? Ponerse en contacto. No sé si se ha puesto en contacto la tutora o profesora del alumno o lo que sea. A ver, todo contacto ha sido por parte nuestra, como el resto de las familias. Nos hemos aburrido de mandar emails. Nos hemos aburrido de llamar por teléfono. Solicitando deberes. Bueno, a ver, he comentado educación por parte de las instituciones, porque te puedo asegurar que por nuestra parte nosotras nos hemos ocupado
de que los niños tengan su educación. Yo, por ejemplo, en mi caso tuve suerte porque conseguí los libros, claves no, hay otra gente que no funciona con libros y no les han facilitado claves, ni a día de hoy todavía hay muchas familias que no tienen claves. Entonces nosotros nos organizamos pues un plan de estudios en casa y así hemos estado funcionando. Y la verdad es que, por ejemplo, en el caso de mi hijo y seguramente muchos más, igual al ser la atención más individualizada, el que está más adelantado que en el colegio. Pero existe un problema y es que vosotros no sois quien tenéis que darle la clase al niño. Es decir, claro, ni tenéis la capacidad de muchas veces dar determinadas materias, porque todo el mundo es así. Yo tampoco tengo la capacidad de dar, por ejemplo, yo soy químico, ¿no? Y puedo dar mi asignatura y puedo dar otras porque yo tengo un nivel de inglés determinado a determinados niveles, pero no otros, ¿no? O puedo dar una clase de lengua y literatura porque siempre me ha gustado leer y he leído un montón, y de matemáticas porque al fin y al cabo están dadas, pero ¿y si tengo que dar una clase de filosofía? ¿Soy yo filósofo? No. Si tengo que dar una clase de historia, pues a mí la historia la verdad es que tengo olvidada desde hace mucho tiempo, ¿no? Vamos a decir que sé el contexto general. No puedo, y los padres tampoco podéis, obviamente, ni sois los que tengáis que hacerlo de esa manera. Entonces, yo desde ahí insisto, el problema es que no se ha ofrecido, ni para mí ha habido un interés en agilizar estas posibilidades, que vuelvo a repetir, que es que lo bueno es que si haces bien la aplicación del sistema ahora, con estos problemas que se están teniendo, puede venir bien hasta para el futuro. Es que un niño el día de mañana se puede poner malo. Yo he tenido alumnos que he tenido que darles clases por las tardes, individuales, y lo hemos hecho por teléfono o grabándole un vídeo, porque era un paciente oncológico y que no podía salir de su casa por la situación en la que estaba de debilidad, ¿no? De tener que estar pasando un problema de quimioterapia, ¿no? Por ejemplo. Y a ese alumno sí que existen asociaciones. Aquí hay una que se llama Faro, no sé si creo que está a nivel nacional, en la cual intentan ayudar a niños de este tipo. Y se les mete dentro de esa posibilidad de ayuda. ¿Por qué no hay una situación similar en este tipo de pandemia? Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando hubo el confinamiento, la verdad es que fue ejemplar el colegio. O sea, eran online, o sea, a través de videollamadas del colegio, con un horario estructurado, con las asignaturas, interactuaban entre los compañeros, todos en la pantalla ahí, con el profesor, con la profesora. Entonces dices, a ver, esta pelea, esta guerra, esta situación, ya digo, y así es que estamos cantidad de familias. Sí, yo lo entiendo y lo comprendo. Yo la verdad es que dentro de mis grupos no tengo esta situación, no tengo alumnos con esta situación. La mayoría, por no decir todos, están asistiendo a clase, ¿no? Pero sí que entiendo, vuelvo a repetir, vuestras causas. Estamos hablando de gente que pueda tener patologías. Yo en ese sentido lo entiendo. A la gente que pueda tener miedo o no, que también es libre, miedo o no a poder asistir a los niños a clase, lo puedo entender que no se contemple, debido a que si no hay un riesgo, igual que los padres pueden asistir a trabajar o los demás asistimos a trabajar o lo que sea, pues se puede entender que esas personas tienen que asistir, entre comillas, vamos a decirlo así, aunque para mí, insisto, si se puede, es una situación excepcional, se debería de legislar de otra manera, pero lo que no puedo concebir, inclusivo, es que la gente que sí que de verdad tenga una patología no se le ayude en ese sentido, ¿no? Eso es lo que yo, desde mi punto de vista, no puedo entender, ni entenderé, ¿vale? La otra situación, pues oye, nos obligan como a quien le dice, usted tiene un puesto de trabajo y si no viene, pues se le quita, ¿no? Pero estamos hablando de una situación en la cual hay un problema de salud que podría ser considerado una baja en determinadas situaciones, ¿no? Entonces ahí yo lo veo de otra manera. Insisto, es que se podía dar otro tipo de educación si se hubiese planteado bien.
porque hay centros centros rurales, ¿no? De enseñanza un poco más que no tienen dispositivos para poder hacer eso. O sea, yo te hablo desde mi propia experiencia y la de mi mujer y la de otras personas. Hay centros que tienen un ordenador para todos los profesores o dos, ¿vale? Con lo cual, impartir una docencia desde un instituto ya, lo primero, imposible, ¿vale? A la gente que esté en clase. Y conexiones a internet hay sitios en los que no hay, casi, porque están en el monte, ¿no? O es malísima. Y cuando hemos estado durante el confinamiento anterior, tuvimos que estar con nuestros propios medios, nuestra wifi, nuestro teléfono, pagando de nuestro bolsillo. No nos han dado dispositivos móviles, no nos dieron portátiles, no nos dieron nada. Lo pusimos todos nosotros y hicimos todo lo mejor que podíamos, ¿no? Y bueno, nunca hay algunas comunidades que sí que dan un dinero extra para que te compres un portátil una vez a cada 20 años, pero en la nuestra, por ejemplo, no lo hay. O sea, si necesitas tú para trabajar, te lo compras. Todo esto, yo creo que en esta situación de pandemia sí debería de haberse legislado, y vuelvo a repetir, se podría haber hecho más. Ya he puesto yo un ejemplo de cómo se podía haber facilitado el tipo de llegada de dispositivos a los alumnos y a los docentes, que es a través de las empresas, de las editoriales. O sea, ellas tienen contenidos online que ofrecen, en los cuales tienen el PDF para que lo pueda proyectar el profesor o los alumnos en casa, más otras visualizaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué este año en vez de libros no se ha puesto el gobierno, por ejemplo, o quien fuese, de acuerdo en decir, vamos a generar, igual que hicieron con perdón para mí, chapucilla del el Clan TV, ¿no? Que sí, que algunas cosas podían ayudar, sobre todo a los niños pequeños, a tenerse entretenido, para los de secundaria, etcétera, etcétera. Ni se veían, es que era una cosa tan incoherente en cuanto a seguimiento de contenidos, a cómo iba a tener que darse, a cómo lo da un profesor que es el tuyo, que no es lo mismo que lo que está grabado por ahí. Incluso algún vídeo que vi tenía sus fallos, vamos a decirlo así. ¿Por qué en vez de eso no ofreces la posibilidad de que todo el mundo tenga ese dispositivo, igual que lo tienen libros de texto? Las editoriales seguirían ganando dinero porque de hacer el formato papel, pues va a ser el formato digital. O sea, vas a comprarme la licencia y acabado este año vas a tener que volver a pagar o renovar si en caso de que repitieras, etcétera, etcétera, y ya está. Igual que para las familias no favorecidas, podría haber un alquiler de dispositivos, que creo recordar se dijo que se iba a intentar hacer, de poner dispositivos en los centros. Y a día de hoy algunos han llegado, pero no hay suficientes, ¿no? O sea, estamos en esa situación, ¿no? En la cual, pues, se ha llegado a un consenso desde mi punto de vista en el que arrieritos somos, arreglároslas como podáis, ¿no? Y ahí estamos los docentes, también. Sí, es como búscate la vida y esto se... Pues la educación tiene que seguir así, no sé si es por falta de dinero, por falta de ganas, por falta de previsión, por falta de... No sé cuántas casillas yo creo que es por falta de ganas. No lo sé, no puedo poner la mano en el fuego por ninguna, de hecho, ni por mi trabajo, ni por el conocimiento o desconocimiento de tal. Puedo tener mi opinión personal, la cual, con permiso, me la voy a guardar, aunque creo que podéis saber más o menos cuál puede ser por lo que estoy diciendo. Yo creo que todos pensamos igual. Yo a mis compañeras muchas veces les digo, esto es como el día de la marmota, si es que yo qué sé, o sea, no varía mucho la situación. Claro, la cuestión está en que, desde mi punto de vista, el problema es que no es que no se pueda dar esa enseñanza, y desde luego no es la más adecuada, a pesar de que yo ya he dicho que he dado clases totalmente online a personas mayores. Es decir, fíjate qué cosa más sencilla. Los niños de secundaria, que ya tienen una determinada edad como para estar, muchos de ellos solos en casa, solos, vamos a decir entre comillas, ¿no? Y sobre todo ya los niños de bachillerato o de FPs, que aún no son adultos,
o de ciclos, o de algún ciclo formativo, etcétera, etcétera, podrían dejar aulas libres entre comillas, ¿no? Y sobre todo ya los niños de bachillerato o de FPs, que aún no son adultos, no sean así. Pero bueno, eso es mi opinión y como la de muchos otros, ¿no? No sé qué más os puedo decir al respecto de esto. Pues yo te voy a aprovechar un poco. Mira, lo primero agradecerte todo lo que te has mojado, porque te has mojado muchísimo. Me ha encantado la explicación que has dado como docente de la necesidad de poner faltas. Incluso yo había algo que no me había planteado nunca, es verdad, que un niño pues ir a la calle puede sufrir, esto es como un trabajo, ¿no? Si tú estás en tu horario de trabajo y te ocurre algo, el trabajo tiene que dar la cara. Y que Pero somos muchas veces, responsables. eso es, y que muchas veces, si es verdad, yo lo he visto en primera línea, los profesores a veces sois más cercanos que el mismo centro o la misma dirección, que sí podría igual interferir un poquito con la inspección, y que se os cortan las manos. Sobre el último que has comentado, porque es que te estaba escuchando y iba quedándome un montón de ganas de preguntar, el hecho de que pudiese haber niños pues de secundaria que pudieran estudiar en casa y dejar esos huecos para los de primaria, ese asunto también se trató en su momento, se intentó pelear. El problema es el mismo, no hay recursos, no hay docentes, o sea, no se están dando personal. Entonces, tú puedes tener 12 niños en una aula y 12 niños en la otra, pero el profesor no se puede dividir. Yo en mi caso particular, mi colegio no pudo dar clases online, se hizo como se pudo, una conexión a la semana con el tutor, una conexión a la semana con el otro profesor, las clases las dábamos los padres, entre comillas. Ahora mismo mi centro trabaja con plataforma online, es decir, trabaja con una nueva metodología que se llama NCA, que también desbloquea porque es mucho en equipo, mucho, en este caso además supongo que te parecerá interesante porque trabaja mucho el tema de la ciencia en proyectos, está muy interesante, se meten varias asignaturas, pero como ocurre, mi profesor está muy volcado, pero yo no le puedo pedir a ese profesor que después de su horario haga una videoconferencia con mi hija, porque no son las clases sobre un libro de teoría en una pizarra y puedes poner un móvil, es una persona explicándole a 26 niños cómo se realiza un proyecto y luego no puede tirarse otras 3 horas en una videoconferencia con lo que yo creo que todo eso está recayendo sobre los docentes y creo que es un problema. Sí, fijaros que estamos hablando incluso de que durante el periodo de pandemia perdón, de confinamiento y ahora se está vulnerando una cosa también que tiene que ver con el derecho a la intimidad del docente, ¿no? Sí. O sea, hemos puesto nuestra propia casa, nuestros propios medios, nuestra propia intimidad, como bien he escuchado antes de iniciar la grabación, justo que he entrado, casos que se han visto en la televisión, ¿no? De que incluso se ha podido ver a una persona pasar en pijama por detrás u otra cosa, ¿no? Eso es. Es decir, dices, fijaros que hemos abierto en ese sentido la mayoría, la posibilidad a nuestra propia intimidad, nuestros propios medios, nuestros propios gastos en ese sentido, ¿no? Y las plataformas deberían de hacerse pues desde el centro. Yo creo que además eso, hemos metido horas, a pesar de que se nos haya criminalizado diciendo por ahí que esto también, insisto, es una parte, como hay de toda la gente, o sea, no se puede generalizar, ¿no? Pero hay una parte también de padres o madres que tienen la sensación de que nos hemos tocado las narices, ¿no? Por ser un poco finos. De que durante el confinamiento no se ha hecho nada o no hemos trabajado o lo que queremos es estar los docentes en casita, en pijama o lo que sea, ¿no? O no trabajando, o de vacaciones, como he llegado a escuchar a más de uno. Yo no he trabajado más y mi mujer no ha trabajado más que durante el tiempo que ha estado en casa en el periodo de confinamiento. Han estado metiendo horas la mayoría de docentes, vuelvo a repetir, también hay casos en los que obviamente se puede decir que no, que han podido estar ausentes o no, pero la mayoría han estado metiendo horas, inclusive
el fin de semana sin hacer caso a sus propios hijos o poder atenderles o sus familiares o lo que sea. Mi mujer se levantaba a las 8 de la mañana y hasta las 12 de la noche seguía en la cama. O sea, digo en la cama, perdón. No se metía a la cama. O sea, paraba para comer y cenar lo justo y el resto del rato estaba en la habitación encerrada, ella en una, yo en otra, trabajando, ¿vale? Y así estaba la situación. O sea, vamos a decir que es lo que comentas, ¿no? Las plataformas, yo creo que existen muchas plataformas y ese es otro error. Para mí debería de existir una plataforma común que todo el mundo la pueda usar para que todos los docentes sepan usarla, todos los padres sepan usarla y todos los niños sepan usarla. Porque un niño puede cambiar de centro, un profesor puede cambiar de centro y un docente, y un padre le facilitas la posibilidad de utilizar una herramienta con un tipo de dispositivo si tiene que ayudar a los hijos por cualquier causa, utilizando una y no que haya, como hubo durante el confinamiento, una libertad de 80 plataformas. Yo ahora Zoom. Esa plataforma existe, la tenemos, lo que pasa es que no está abierta a toda la ciudadanía y es CIDEAF, que se utiliza para los niños que son hijos de feriantes o para gente que está, pues eso, movilizando constantemente. Pero existir existe. Esto es lo que más nos extraña de este gobierno, es que nos está abriendo las puertas a cosas que ya están instauradas. Claro, y existen en algunos sitios, pero no es común en todas, ¿vale? O sea, te quiero decir, hay centros que tienen su propia herramienta, hay comunidades incluso que tienen su propia herramienta para los centros, pero no están obligados a usarla. Hay docentes que saben usar esa o utilizan otra. Entonces, volvemos a una miscelánea de posibilidades que para mí tendría que ser un poco más, yo aquí hablo ya como desde el punto de calidad, ¿no? De la educación y de todo y de la facilidad, que lo lógico sería tirar hacia un tipo de plataforma universal y luego ya el profesor, pues si quiere incluir otro tipo de presentaciones o lo que sea, que se haga a través de esa propia herramienta. Igual que he dicho antes, que para mí era coherente tener un dispositivo que pudiesen tener todos los alumnos, pues fíjate lo fácil que sería que en ese dispositivo se pudiesen incluir una serie de vídeos de cómo utilizar una plataforma para que si el niño no sabe cómo enviar un archivo o la madre no sabe cómo ayudar al niño o padre en ese momento de cómo tengo que enviar este archivo al profesor o cómo tengo que entrar en la plataforma, pues tengas un video tutorial en el cual tengas que entrar. Y no que, como bien dices, se necesita al final llamar por teléfono a un profesor que esté a las 4 de la tarde o que a las 5 de la mañana esté recibiendo un mensaje de la madre, como ha podido ser mi caso, que te llevas un susto en mitad de la noche porque te suena el teléfono, ¿no? Y al final, ellos han tenido esa opción, pero vamos, yo el teléfono de mis profesores no lo tengo. No, yo el teléfono de los profesores no, pero al final yo tengo, a través de mi teléfono, tengo la plataforma activa y entonces si te llega un mensaje, claro, pues te suena, ¿no? Y en mitad de la noche recibes esa vibración del móvil que dices, ay, madre, ¿qué ha pasado?, ¿no? Y resulta que te envío la tarea tarde, que mi hija no ha podido y tú, joder, ¿vale? Pero vaya, el caso es que también es cierto que tenemos un problema y es lo que hemos visto durante el confinamiento, que muchos deberes sabemos que no los han hecho los niños, sobre todo en algunos casos, ¿no? Entonces, ahí existe también la situación de que es necesaria esa docencia online y ese control online, porque la evaluación a través de única y exclusivamente, presencial, quería decir, ¿no? La evaluación única y exclusivamente a través de online crea ese problema, ¿no? A mí me han mandado trabajos en los que claramente se ha sacado una fotografía del ejercicio resuelto en una pizarra con la letra que no era del alumno y que tenía toda la pinta de ser de una clase particular. O sea, manda narices que el niño no sea ya capaz, bueno, el niño ya, el adolescente, de copiárselo en un papel y al menos sacar la foto del papel, ¿no? Eso es. Y así llegado en muchos casos, ¿no? Entonces, hemos tenido un periodo en el cual pues, se levantó un poquito la mano y ha habido para mí un problema de educación también ahí, en el caso de que los contenidos no han podido darse bien, tampoco nos dejaron, vamos a decirlo así, como hubiésemos querido. Se ha abierto la mano y de esos polvos vienen estos lodos, ¿no? Que se suele decir.
Y tenemos este año pues una causa de que la gente está acostumbrada a haber tenido un periodo en el que muchos no han estudiado. Y tenemos un problema. Entonces, yo entiendo que se intente hacer por todos los medios la enseñanza presencial. Como os he comentado, para mí es la mejor, es la que ayuda al alumno, ayuda al profesor también, ayuda a... Sí, están en otro ambiente, les obliga a cambiar de escenario. Eso es, incluso ayuda también a los padres a poder trabajar en ese horario, a pesar de que no es nuestra obligación, y es una de las cosas que se vende mucho por ahí, que es como que el centro educativo sea una guardería, el servicio de guardería se da en un determinado horario y lo pagas tú para que sea precisamente para esa situación. Sin embargo, somos un centro docente, no somos un centro guardería, ¿no? En el cual lo que hacemos es dar un servicio educativo en conocimiento, valores si fuese necesario algún tipo de valor general, porque tampoco se puede ahondar en determinadas otras cosas, pero nuestra labor es esa, ¿no? Y se da en un determinado horario. Yo siempre he tenido esta modestia en cuanto se dice ¿qué hacen los padres que tienen que trabajar? Y les pregunto yo muchas veces, ¿y los padres que trabajan de tarde? ¿Y los padres que trabajan a turnos? ¿Y los que trabajan de noche? Todos ellos no tienen ese derecho a la conciliación. Es que el error es pensar que el centro educativo es un sitio para conciliar el trabajo. Es que ese es el mayor problema, porque equivocamos las cosas. Eso es algo que tendría que dar el gobierno, una ley de conciliación, porque muchísimos padres están en contra del cierre de centros por el problema de la conciliación. Pero ahí vamos a algo que también habéis comentado antes, tanto mis compañeras como tú. Al final, no se trata solamente de tener patologías. Hay padres que nos podemos permitir el lujo de tener a nuestros hijos en casa. Desde marzo a septiembre hubo un plazo bastante amplio como para que esto se normalizara y realmente se pudieran crear clases online. Una de las cosas que se movieron por varios grupos fue decir que aquellos docentes que tenían patologías pudiesen quedarse en casa dando las clases online a los niños que sí pudiesen quedarse en casa con o sin patologías para bajar los ratios de manera natural en las aulas. ¿Qué conseguíamos de esta manera? Pues que todos estuviéramos más seguros, porque en nuestro caso hay patologías, pero yo considero que si yo no tendría patologías, tengo el mismo derecho a pensar que estoy arriesgando a mi hijo en época de pandemia. Cuando los contagios, como bien habéis dicho antes, están ya fuera de control, estamos peor que en marzo y que yo puedo ir a trabajar, pero soy un adulto que me puedo proteger los ojos, ponerme doble mascarilla, lavarme 300 veces la mano y no sé cómo explicarlo y tomar unas medidas de seguridad, pero los niños son niños, además dependiendo de las edades, estamos hablando que en infantil no se lleva mascarilla, se comparten los materiales, me parece una burrada tremenda, hablan de burbujas cuando hay hermanos en distintas clases, ¿no? Como he dicho yo muchas veces también en la reunión secreta, la burbuja deja de ser burbuja en el momento en el que sales por la puerta. Es decir, es una incoherencia. Las burbujas, esa burbuja lleva tiempo que se metió en una, como le dije una vez al doctor Gaona, ¿no? Lleva mucho tiempo metida, bueno, todas las burbujas las metieron en una tienda de cuchillos de Albacete y hace tiempo que desde que entraron han explotado, porque es que no tiene coherencia. Yo como científico me gustaría preguntarte, ¿qué fiabilidad te da a ti, por ejemplo, los filtros EPA, los medidores de CO2, que a mí como inculta total me parece muy importante en un aula y que debería ser mirado por cada municipio? ¿Te daría más seguridad tener esos aparatos en el aula para poder ventilar de manera como más efectiva? ¿Cómo lo veis vosotros? El frío que estáis pasando, es que a nivel de riesgos laborables, a nivel de salud ya, aparte del COVID, ¿cómo os lo planteáis vosotros, el frío que estáis pasando? Niños con mascarilla, con frío, que no pueden atender a las clases de una manera normal, que no están concentrados, que están pensando que los pies no lo sienten, que se moja la mascarilla por condensación. Eso, ¿cómo de manera científica, cómo lo veis? Eso, ya no a nivel personal, que es un grave. Sí. ¿Me dejáis un segundo que voy a coger un par de cosas para haceros una demostración de una cosilla? Sí, desde luego. Mientras tanto, por favor, si queréis, pues ir hablando entre vosotras y ahora Vale. Vamos, chicas, a ver, que aquí hay demostración. Vamos, que vamos a tenerlo todo súper directo, con experimentos, demostraciones y todo. Vamos a tirar la casa por la ventana. Hombre, vamos a aprovechar que este hombre, aparte que nos ha dado todo su apoyo moral de manera personal. Con clase didáctica y todo, ¿eh?
Sí, Hombre. sí, vamos. Esto va a ser Docente. Privilegiados que somos. Vamos a tener más clases que los niños. Sí, sí. Vamos a decir, chachán, exclusiva, en directo. Yo aprovecho porque no veo bien desde aquí. Si me veis perderme es por si acaso alguien pregunta algo desde el Facebook, que no lo veo. Está Arach aquí de secretario. Está recopilando toda Muy la... bien. Muy bien, muy bien. Le tengo de secretario, recopilando todas las preguntas. A ver. Buenas de nuevo. Bien, sobre los filtros EPA. Yo tengo un filtro EPA en casa, vamos a decirlo así, ¿vale? Yo, como científico, pues os voy a explicar un poco el proceso de las mascarillas y el proceso de un filtro. ¿Para qué sirve? ¿Vale? El filtro se basa básicamente en lo mismo que una mascarilla. Se basa en filtrar de manera mecánica partículas de determinado tamaño. Voy a poneros un ejemplo. Aquí traigo una espumadera de estas, ¿no? De hacer los huevos. Veis el tamaño de agujero que tienen, ¿no? Esto es lo que se llama en un tamiz, también habéis visto en las películas del oeste, ¿no? El clásico tamiz en el que separan el oro de la tierra, ¿no? Las pepitas de oro de la tierra. Pues eso es un proceso mecánico que tienen las mascarillas, tienen los filtros, ¿no? El tamaño de poro, este tamaño de agujero. Obviamente, por aquí pasan partículas más grandes que las que pasan por aquí, ¿no? Por este colador. Si yo voy disminuyendo ese tamaño de poro, empiezo a llegar a filtros, como pueden ser los que tiene una mascarilla aquí, pues quirúrgica de este tipo, y todavía más pequeños, una mascarilla pues que podría ser, por ejemplo, una KN95 o una FFP2, y más pequeños, como podría tener una FFP3. Aparte del tamaño de filtro, que es lo que hace es filtrar cada vez partículas más pequeñitas, digamos que se quedan retenidas partículas más pequeñas aquí, que obviamente aquí. Si yo trato de filtrar lentejas y, bueno, voy a poner una situación un poco, granos de arroz y agua, obviamente por aquí igual los granos de arroz se me caen, pero por aquí no. ¿No? Eso es en lo que se está basando básicamente el proceso de filtración mecánica. Si imaginemos que aquí, aparte de los granos de arroz que yo he hecho y agua, he hecho también harina, pues igual la harina sí me pasa por aquí y, sin embargo, al ponerle este otro filtro no pasa. Pues los filtros EPA hacen eso, tienen el funcionamiento de que básicamente van filtrando, tienen una serie de capas, incluso pues los hay de 3, 5 capas, depende del filtro, en los cuales son capaces de, creo, coger partículas que se llaman P2.5. O sea, con un tamaño de micras de 2.5 inferiores son las que pasarían y las demás quedarían retenidas. El virus tiene un tamaño inferior, pero el virus solo es bastante poco probable que esté en el ambiente. El virus, aunque sea un aerosol es una partícula más grande que el tamaño de un virus. De hecho, dentro de ese aerosol habría digamos, de la partícula más pequeña del aerosol, podría haber varios virus metidos dentro de él, ¿no? Es como lo que hablaban al principio del fomite, ¿no? También del escupitajo. Pues dentro de un pequeño perdigón, vamos a llamarlo así, ¿no? Comúnmente es un tamaño grande de partícula en el cual dentro de él pues pueden convivir muchos virus. A medida que se va disminuyendo ese tamaño de partícula, los virus que pueda haber son menores. Al principio de la pandemia se habló que solamente era todo por partículas digamos, por secreción, ¿no? Ya sea oral o digamos, saliva o excreciones nasales, etcétera, etcétera. Entonces se intentaba evitar y con utilizar unos determinados... bueno, por eso se dijo que no era necesario casi la mascarilla, ¿no? Porque con controlar el lavado de manos, etcétera, etcétera, valía. Pero se ha demostrado, como también hay otras enfermedades, que se pueden transmitir, aunque nunca se ha llegado a creer del todo esa transmisión, que los aerosoles pueden transmitir también.
Y científicamente está demostrado que el aerosol permanece, dependiendo del tipo del tamaño de la partícula de aerosol, puede permanecer entre 1 hora y varias horas dentro de una estancia en el aire, y más si hay corrientes en las cuales se estén fluctuando continuamente. ¿Qué se necesita para ese tamaño de partículas, que es más pequeño que cualquiera de las previsiones anteriores estas? Pues necesitas cada vez filtros más pequeños, como puede ser el de las mascarillas. ¿Qué ocurre con las mascarillas? Que no se suelen llevar prietas del todo, ¿no? Y si consideramos, o sea, tiene que haber mascarillas que son un gasto de dinero bastante grande, que ajusten bien a la cara para todas las familias, que tampoco se pueden permitir que haya un grave problema también, ¿no? En ese sentido. Pero tiene que haber una serie de condiciones para evitar lo que ya está cada vez más aceptado, y para mí es así también, que es la transmisión por aerosoles. Es decir, yo no solamente genero gotas al hablar o no hablar, yo inhalo y exhalo aire con una determinada cantidad de moléculas y partículas dentro de él. Hay vapor de agua, todo el mundo veremos que cuando nos ponemos las gafas con la mascarilla se genera un vaho en ellas muchas veces, ¿no? Eso, aparte de que indica de que hay una pérdida de aire, o sea, no está bien sellada la mascarilla, indica que hay una cantidad de aerosoles que pueden perderse con partículas virales. Entonces, el filtro EPA. El filtro EPA, desde mi punto de vista, lo que hace es filtrar el aire, es decir, esa cantidad que hemos dicho de aerosoles con posibles partículas virales que hay en el aire, en caso de haber algún positivo, lo que haría es pasar a través del filtro, pasaría a través del aparato, este es mi aparato EPA, ¿no? Pasaría a través de aquí por un medio mecánico, que lo que hace es recoger el aire y pasarlo a través de él, y dentro lleva un filtro. Un filtro con una serie de capas, bastantes más que las que tiene una mascarilla, que estas suelen tener 2 o 3 capas, y estas suelen tener algunas hasta 5. Pues esta tiene 5, incluso con algún tipo de sustancia, como pueden ser carbón activo, que también hay algunos filtros que lo llevan, de estos que se ponen en mascarillas reutilizables, que pueden ayudar a fijar determinadas sustancias en él. Es lo que hace el carbón activo. El caso es que pasa a través de aquí, se queda retenido y echa el aire limpio por la zona superior. De tal manera que ha eliminado muchos patógenos a través de este proceso mecánico. ¿Qué ocurre? Que hay discusión, primero, hay una discusión entre si de verdad esa transmisión existe o no existe por medio de aerosoles. Yo, como muchos científicos, creemos que sí, existe. Y de hecho hay artículos y experimentos científicos, como algunos con hurones y otras cosas, que demuestran la transmisión de virus y de este virus por posibles aerosoles, ¿no? Y la evidencia, pues, de determinados casos como los del coro o en autobuses o en restaurantes que ha habido, para mí ponen en claro manifiesto que existe esa transmisión. Entonces, el que haya un aparato que pueda permitirme disminuir, ya no digo quitar del todo la carga viral, sino disminuirla lo máximo posible dentro de un aula, pues bienvenido sea. ¿Por qué llevo una mascarilla en clase? ¿Por qué le digo a un niño que lleve una mascarilla en clase, aunque sea de tela? ¿Por qué no les digo que lleven la buena y les digo qué es esto? Pues porque lo que quiero es disminuir la probabilidad de que ese niño pueda contagiar o se pueda contagiar. Pues el filtro EPA es un mecanismo que ayuda a eso, ayuda a disminuir de la manera que más, digamos, de la manera más rápida posible, ¿no?, la concentración del patógeno en el aire. La va a intentar disminuir dejándola dentro de los filtros. ¿Qué ocurre?
que hay una discusión sobre la utilización de estos filtros por dos causas. Una, que no se crea el tema de la filtración y que sea efectivo, porque no se crea que el virus pueda viajar así simplemente o que sea efectivo el filtro. Y, desde mi punto de vista también, el tema de que digamos, el interés o no de determinadas empresas de poner filtros que no sabemos si van a ser o no efectivos, como igual que pasó con las mascarillas, que sabemos que se vendieron mascarillas que no cumplían normativa. Pues existe ese peligro de que algunos de los filtros no sean 100% útiles y creen una falsa sensación de seguridad. En el sentido de decir, ya tenemos un filtro, el aire es menor, no hace falta ventilar tanto. Ya tenemos un filtro, pues podemos hacer actividades en las que la mascarilla no pasa nada, o los niños crean, bueno, la mascarilla se puede quitar, bueno, o algún profesor, ¿no? Entonces, habría que hacer una ley bien legislada también, igual que se hicieron con las mascarillas, de que, o un control al menos, de qué filtros son buenos para poder poner un aula y cuáles no. Cuáles cumplen con las especificaciones mínimas, cuáles... porque luego sabéis que existen también, esto se me acaba de venir a la cabeza, pero sabéis que existen copias o falsificaciones de filtros y de muchas cosas. Entonces, un colegio que se moje en comprar un filtro EPA o que admita un filtro EPA, por poner un ejemplo, sin saber si ese filtro cumple las especificaciones o no, y no es una copia, si el aparato está bien o no montado para que pueda funcionar, es un pequeño riesgo. Entonces, yo entiendo la discrepancia en que no se acepte o determinados filtros o determinadas cosas y se quiera intentar tirar por filtros que sean más, ¿cómo decirlo?, profesionales y que tengan, pues, yo qué sé, un criterio por eso digo, de hacer una ley, una normativa, lo que sea, que regule los que son verdaderamente útiles o no. Desde mi punto de vista científico, yo pondría un filtro siempre. De hecho, ya veis, tengo uno en casa. ¿Por qué? Porque creo que sí que hace su labor. El problema, quiero que sea un filtro efectivo y las aulas deberían de tener un filtro efectivo, desde mi punto de vista, porque ayudaría. Ahí vais a chocar con, de nuevo, la situación legal. No hay normativa que implique, a pesar de que últimamente ha habido en algunas comunidades, en la nuestra, por ejemplo, se contemplaba la posibilidad, siempre y cuando no habría método de ventilación manual, de ponerse un filtro EPA, siempre y cuando se pudiese permitir. En esos casos, yo creo que se necesita esa regulación que estamos hablando para poder utilizar bien unos filtros y poder utilizarlos de una manera correcta. Igual que los medidores de CO2. El medidor de CO2 es más, también tiene que ser un medidor que esté bien calibrado, que esté bien, que se demuestre que es fiable en su medición para poder utilizarlo. Y ese todavía lo veo más lógico y necesario de utilizar porque no solamente es como una medida para filtrar el aire en un determinado momento, como puede ser ahora en una pandemia, a pesar de que un filtro se puede utilizar para filtrar polen o para los alérgicos, etcétera, etcétera, pero tiene un consumo que tiene un gasto, etcétera, etcétera, y se puede entender normativamente, que digan que no, bla, 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 etcétera. Pero un medidor de CO2, una vez que lo compras, no tiene más que una calibración cada X tiempo, como cualquier instrumental, que no tiene por qué ser cara, y que el día de mañana puede ayudar muchísimo a mejorar el rendimiento escolar, porque sabemos que cuando aumenta la concentración de CO2, quiere decir que hay una cantidad de dióxido de carbono y otras sustancias que se producen durante la exhalación en un lugar cerrado y pueden disminuir el rendimiento escolar, el metabolismo, etcétera, etcétera. Con lo cual, nosotros lo utilizamos en este caso para medir la calidad del aire, lo que implicaría que ese aire está muy viciado por gente que ha respirado en un lugar cerrado, aumentando posiblemente, en caso de estar contagiado, la cantidad de partículas que pueda haber en el aire.
¿Qué nos indicaría el medidor de CO2? Pues que tenemos que abrir las ventanas y ventilar, o si no tuviésemos ventanas, porque hay algunas aulas que no tienen ventanas móviles, etcétera, etcétera, obviamente necesitamos un método alternativo y sería ese filtro EPA, el que yo pondría obligatoriamente para poder hacerlo. Pero chocamos con la legalidad que hemos dicho. ¿Hasta qué punto es legal todos los filtros EPA? O sea, ¿son correctos usarlos? ¿Hay una normativa que me diga estos filtros son mejores o no son mejores? En eso es en lo que se agarran muchos para no poner filtros, desde mi punto de vista. En eso o en no creer la evidencia científica. Bueno, nos estaríamos contigo horas y horas, porque nos encanta cómo nos lo estás explicando, pero nos vamos a tener que despedir Sí, ya. Tengo que hacer la comida para cuando venga mi mujer, que ya se ha podido incorporar y yo todavía no. Pues nada, muchísimas gracias. Soy cocinillas también. Bueno, hay que hacer de todo. Solamente dejarme deciros una cosita antes de esto, porque es una cosa que he visto muchas veces, hablando del tema de mascarillas, es un problema en las aulas, porque obviamente demuestra una mascarilla, no sabemos el tiempo que la usa una persona, pueden llevar días usando la misma mascarilla y ya no ser efectiva, ¿no? Las mascarillas de este tipo tienen una vida útil de unas 4 horas. Ya las 6 horas del instituto, las 2 últimas, estarían posiblemente rebasando el uso de esta mascarilla, ¿vale? Y hay mucha gente que lo que hace es echarles un poquito de alcohol para desinfectarlas. Esto no se tiene que hacer, porque aparte del filtrado mecánico que tiene por el propio poro que hemos explicado, existe una condición que tienen las mascarillas que tiene que ver con vamos a decir, con electrostática más o menos, ¿no? Con un determinado carácter, y lo voy a demostrar de una manera. Mirar esta mascarilla, si yo le echo un poco de agua dentro, que tiene un filtro, para cuando yo escupa, digamos, esas partículas, ¿no?, virales, si el filtro es bueno, al echarle yo agua, perdón, que se me escapa, pero veréis que no cae agua por él. ¿Os dais cuenta, no? Y no es porque sea porque las moléculas de agua no tengan tamaño para poder pasar por ahí, porque igual que las de oxígeno y dióxido de carbono sí pasan por ahí porque tienen un tamaño muchísimo menor que un virus, aquí tiene lugar una cosa que se llama tensión superficial, ¿vale?, del agua. Y también una propiedad que tiene que ver con eso, con que la partícula de agua es polar, y se cumple que aquí hay digamos también, una capacidad electrostática de retener estas partículas de agua, con lo cual el virus también. ¿Qué pasa si yo le echo alcohol? Mirad, a ver si esta vez sale o no sale. Mira. Hola, ¿qué habría? ¿Habéis visto lo que ha pasado? Hemos roto la capacidad que tiene de atraer electrostáticamente ese agua, además de la tensión superficial del propio agua. Lo que estaría indicando que la capacidad de filtración de esta mascarilla todavía es menor que incluso llevándola a tiempo puesta, ¿vale? Entonces, aquella persona que la limpie o crea que echándole un poquito de alcohol, colonia o similar a la mascarilla le está haciendo un favor, ya estáis viendo que no, ¿vale? Que es todo lo contrario. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer ante estas situaciones? Pues cambiarse la mascarilla lo máximo posible, porque ya digo que incumpliríamos hasta las horas máximas de uso, casi dentro de lo que recomienda el uso de una mascarilla en la 5ª, 6ª hora de las clases. Yo recomendaría, si la familia se lo puede permitir y tiene que llevar 2, ¿vale?, ya que esa es otra, la tenemos que pagar nosotros, tanto los docentes, que somos trabajadores, como las madres, ¿vale? La tenéis que pagar, madres y padres, ¿no? Las familias, voy a hablar de familia, mejor dicho, ¿no? Un poquito creo que es seguramente madres y padres. Eso se nos queda en el tintero para otra entrevista, porque también se nos queda en el tintero. Sí. Tenemos que hacer otra, ¿eh? Bueno. Se nos ha quedado pequeña. Sí, además de los experimentos han estado muy bien, ¿cómo se nota? Sí. Bueno, pues el caso es ese. Ahí tenéis lo que más o menos os puedo ayudar y os ayudo en lo que he podido, en lo que no. Siento no poder ser más esperanzador, ¿no?, en cuanto al tema del absentismo y todo eso, pero es que la normativa, como bien he explicado, es esa.
nos tenemos que cubrir también como personal por si os pasa algo a vuestros hijos o lo que sea, y tenemos la obligación de hacer todo eso por el bien de vuestros hijos. No os penséis que es por el mal, sino por el bien tanto nuestro como de lo que le pueda pasar al niño, porque hay seguros escolares también, ¿vale? En ese sentido. Y el problema es lo que hemos comentado: echa la ley, echa la trampa, y la necesidad o no de querer tomar acciones para prevenir a los que os encontréis en una situación desfavorable, igual que cuando se ha necesitado a otros por otras causas tomar acciones o no tomarlas. Y para mí el problema está en eso, en que no se han tomado las medidas oportunas o las acciones que se podían tomar para ayudar a las familias como vosotros, desde instituciones, con problemas. Sí, tenemos que enfocar las responsabilidades donde están, que es en los políticos, que son los que hacen las leyes y que son los que nos deberían estar protegiendo y que están pasando el marrón a los siguientes escalones que van por debajo. Al final hay escalones que van por debajo, que tienen que cumplir su función, lo harán mejor o peor, como bien explicáis. Hay casos en los que se contacta, no se contacta o lo que sea. Hay que pensar también el nivel de saturación que tienen los centros, aunque parezca mentira. Con todo esto, de tener que mandar protocolos, de tener que hacer no sé qué, de que hasta un profesor tenga que hacer labores de un médico, ¿vale? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo como docente para...? Y yo que tengo aún alguna experiencia científica, pero es que en algunos casos de colegios de primaria o lo que sea, ¿quién es el docente para decidir si los ojos que tiene ese niño rojizos son de gripe, viene con Dalsi o no Dalsi, está enfermo o no enfermo, o tengo que llamar para que le traigan una ambulancia, ¿no? No es nuestra labor, y nos han dado labores que no son nuestras. Entonces, al centro también. A veces creo que en ese sentido las familias también tienen que entender que la labor que se le ha dado a un centro docente, las labores que se le han dado de rastreo, de burocracia, de sanidad, no son las que le corresponden, y si ya hay suficiente burocracia en la educación, se nos ha aumentado un montón. Con lo cual, no es por excusar la forma en la que algunos centros puedan actuar, porque vuelvo a repetir, hay variedad de formas de actuar como variedad de personas, pero a veces hay que entender también que te puedes encontrar en esas situaciones en las que las cosas no se hagan tan correctamente como se desearían hacer. Pero yo estoy con vosotras en la lucha, estoy en que el escalafón superior a lo que es un centro, en lo que es el escalafón a un centro de estudios, el que está por encima es el que debería de intentar promover y legislarse, igual que sindicatos y otras cosas, ¿no? Cierto. Que a nosotros también nos han dejado muy de lado, vamos a decirlo así. Hay sindicatos minoritarios que sí que nos han apoyado porque son más específicos de educación, pero hay otros que, no sé por qué, voy a volver a dejarlo ahí, ¿no? No hay esa movilidad, más que, no sé si en determinadas comunidades sí, en otras no. Ellos sabrán por qué. No me quiero meter en temas de nada de eso, porque para mí la política queda en un segundo plano siempre, o tercero o cuarto. Pero ahí hay un problema también muy grave en el que nos hemos encontrado. También supongo que muchos padres tampoco se apoyan mucho. Cada que es un momento igual que padres y docentes nos tendríamos que apoyar por el bien de los niños y por el bien de los docentes que tenéis familia, muchos tenéis hijos. Hay muchos padres que, como necesitan conciliar, pues se han puesto del lado del gobierno y no nos están dando tampoco opciones. Somos una minoría. Y aunque no estén al lado del gobierno, el problema es que necesitan ese dinero y necesitan dónde tener al niño. Entonces, ellos ven, no pueden concebir que no puedan tener al niño sin tenerlo ocupado, porque lo necesitan para trabajar. Y en una condición normal, yo creo que en eso hay dos opciones. Hay gente que tiene que ir a trabajar y realmente necesita esa atención del centro porque les hace falta, y yo me he visto alguna vez en una situación así parecida, pero luego hay padres que no tienen esa necesidad, pero se suben al carro y por lo tanto no nos permiten aligerar el peso de las aulas, porque hay padres que muchos dicen a la salud mental. Hay padres que mantener al niño, soportar al niño en casa ha sido muy difícil hasta en el confinamiento, ¿no?
No es la necesidad de los padres reales, es aquellos padres que se suben al carro sin la necesidad de estar en ese carro y ayudando a aligerar un problema para docentes, para alumnos, para familias. A mí muchas veces me preguntan, yo no tengo hijos porque por temas por ahora no he podido tenerlos, ¿vale? Al final la vida de un docente también es muy difícil el conciliar por estudios, porque al final tienes que dedicar muchas horas a los estudios, al trabajo, a movilizarte de un lado a otro, etcétera, etcétera, y a veces es difícil. Pero sí que es cierto que se me ha ido la olla. Estábamos hablando de eso, de los padres que necesitan conciliar y padres que no necesitan conciliar, pero que a pesar de... Correcto. Entonces, sí que es cierto que a mí me dicen muchas veces, claro, como tú no tienes hijos, no entiendes la necesidad. Digo, no tengo mis hijos, pero tengo los hijos de 30 en cada hora, ¿sabes? Cierto. Y tengo los hijos de 30 personas y diferentes, con sus situaciones diferentes. Y sé lo que están viviendo algunas de esas familias, otras no lo voy a saber nunca, pero cierto es que son 30 personas diferentes, 30 mundos diferentes, y yo, como encima docente de secundaria, lo tengo cada hora. Es decir, una hora tengo 30, en la hora siguiente tengo 30, en la hora siguiente tengo otros 30, y así durante las 6 horas de clase. Lo que significa que tengo situaciones diferentes que ver. Y muchas tienen que ver con, y muchos tendrán situaciones en las que no están trabajando, no tienen dinero y necesitan ayudas. Otros tendrán la situación en la que necesitan esa conciliación, que bienvenido sea si les podemos ayudar en un periodo normal a que puedan juntar el trabajo con esto. O sea, si desarrollamos una labor extra que pueda ayudar a los demás, bienvenido sea. Pero no es nuestra labor. Y es lo que se tiene que entender desde las familias que no quieren entender eso, porque hay mucha gente que no ve más allá de su burbuja, ¿no? Y así nos va también en esta pandemia. No ven más allá de su... Aquí sí que podemos explicar mejor el concepto de burbuja que en el del centro, ¿no? No ven más allá de la burbuja que les rodea y los problemas que tiene. Que lo entiendo, que es que a veces los problemas son tan grandes que es que son los míos y no me los va a ayudar nadie. Son mis problemas y me los tienen que ver como los problemas que tenéis vosotros, ¿no? Pero a veces hay que abrir la mano y ver un poquito que tu problema no es el centro del mundo o tu problema lo sufren muchas más personas, ¿no? En este caso, el problema de la conciliación no es solamente tuyo, insisto. Hay personas que trabajan por las tardes y por las noches y no disfrutan de eso. ¿Y qué hacen con los niños? Pues tú tendrás que adaptarte a lo mismo porque el colegio te ha ofrecido eso hasta ahora, pero no te lo puede ofrecer siempre. O sea, no puede ser tu excusa para decir que el centro tiene que permanecer abierto sea como sea. No. Pero por eso se mantiene abierto sea como sea. La economía tiene que continuar y muchos padres no quieren ver que tenemos un problema muy grande, que es una pandemia mundial, porque necesitan su normalidad para no perder la cabeza. Y eso al final afecta a todos, porque yo creo que esto es como un filtro EPA, ¿no? Es una medida más, ¿no? Pues una medida más sería que los padres que pueden tener a sus hijos en casa con o sin patologías los tuvieran, porque es una medida más de evitar, aunque tú salgas a trabajar, es una medida menos de la que preocuparte. Entonces... Claro, ahí, volviendo a los filtros EPA, como dices, existen filtros de primera calidad, de segunda calidad y filtros que son chanchullo, ¿no? Entonces hay padres, familias que sí que de verdad lo necesitan, familias que se suben al carro porque no aguantan al niño, familias que de verdad no pueden ni siquiera conciliar, como hemos puesto, porque ni sus horarios compaginan. Y hay una diversidad que es muy grande. Lo que sí que es cierto es que estamos ante una situación que lo que tendríamos que hacer es unirnos todos y estar todos a uno. Y nosotros los docentes nos hemos sentido muy solos durante el mes de verano, en los cuales hemos estado intentando ver que ha habido muy pocas familias que hayan tenido el interés de acercarse a luchar, a unirse con sindicatos, etcétera, etcétera, porque el verano había que disfrutarlo, hemos estado encerrados y vamos a disfrutar, y cuando ya empezaba el curso y salían los protocolos, empezaban a subirse al carro de ahora no, ¿no? Claro, entonces... Lo he vivido en primera línea, nos dedicamos a llamar a sindicatos y demás, y los padres decían, no me agobies, quiero disfrutar de este tiempo de... Y luego llegó septiembre y todo el mundo, lo que se nos ha venido encima. Entonces, igual que profesores también, que no han querido disfrutar sus vacaciones, y también a la vuelta ya veríamos que nos encontrábamos, ¿no? Ya veríamos. Y se han encontrado con... También ha hecho el gobierno, También ha hecho el gobierno, las dos últimas semanas de septiembre vamos a ponernos...
si tú me pones fácil la labor de no tener que hacer nada y nadie media por los demás, pues ahí está, ¿no? Es lo que hay. Por eso las luchas que tenéis que ofrecer vosotros, el problema es una comunidad educativa, que es una comunidad muy amplia, se siente muy desunida cuando en verdad solamente por un lado van los profesores, por otro lado van los padres, por otro lado van los alumnos y no es una unión completa. O sea, ahora mismo yo estoy escuchando casos de que las universidades queremos que los exámenes sean online, pero es que de esos exámenes online, esos alumnos hay una variedad en los que lo quieren es por facilitarse el estudio o el método de... hay intereses y otros que de verdad sean porque de verdad tengan miedo a... padres que quieren, por lo que hemos dicho, pues que el niño no esté que esté en clase porque lo necesito, niños porque no quiero estar con el niño o porque de verdad sea una cuestión de salud como la vuestra. Profesores que vean que tienen patologías y no les hacen caso. Profesores que sabemos científicamente o no lo que puede ocurrir en un aula o que verdaderamente no deja de ser un sitio de acumulación de gente, ¿no? Y el problema es si el máximo peligro. Yo creo que además estáis en el máximo peligro, porque ahora tú has pasado la enfermedad, vuelves al aula y te arriesgas a una reinfección que puede ser peor. Entonces, hombre, es que la reinfección, el proceso de reinfección en un virus que continuamente está mutando, existe. No vamos a hablar más que de un virus muy simple, el de la gripe. El virus de la gripe yo puedo cogerla un año y al año siguiente la puedo volver a coger. ¿Por qué? Porque ese virus es una cepa distinta. Es diferente, es una variante distinta, ha tenido una variación en su genoma y te puede volver a infectar. De hecho, por eso hay que vacunar la gripe cada año. Este virus puede llegar a ser igual. Me ha quedado también en el tintero lo de las vacunas y preguntarte. Es que hay que hacer otra. Nada, vas a tener que llamar a Telepizza. A Telepizza. Bueno, dejar cocinar, pues hoy le vamos a dejar. Sí, hoy te dejamos ya que sigas con tus cosas. Se nos ha quedado muy corto todo esto. Y bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. De verdad. Y bueno, hasta otro rato. Un placer, no pasa nada. Ojalá se normalicen las normas y podáis conseguir algo más. Yo ya os digo, siento no haberos podido ayudar en determinadas cosas o no haberos ilusionado en lo que queríais escuchar en algunos casos. Pero es que es así, que os digo, por ejemplo. Sí, pero que con un dedo no se puede tapar el sol. Efectivamente. Y el decreto este de normativa que nosotros hemos mirado porque el de las condiciones termohidrogénicas, ¿no? Térmicas, sí. Que tengan lugar en el aula, pues lo que nos han dicho los abogados individuales, incluso hemos preguntado, es que el periodo de pandemia en un estado de alarma hay normas por encima de esas, ¿vale? Entonces, el problema que os encontréis vosotras es que hay normas, por desgracia, por encima de las vuestras. Pero no debería haber ninguna norma por encima de la vida y por encima de la salud, que es lo más importante. Porque sin salud ni hay educación, ni hay economía, ni hay nada. Y eso es lo que tiene que entender. Eso es, desde mi punto de vista, el derecho a la educación existe de otras maneras que no tengan que ser, en momentos como los que hay, exclusivamente presencial. Y con eso yo creo que ya lo he dicho. Sí, con eso ya lo estás diciendo todo. Vale, pues muchísimas gracias. Nada. Venga, muchas hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.